Nunca imaginé que una petición de amor a mi mejor amigo desataría un destino desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Mis manos temblaban como hojas al viento durante aquella tarde gris. El aire estaba cargado de tensión, como si el mundo estuviera a punto de explotar. Me encontraba frente a él, Alex, mi compañero de risas, secretos y sueños. Su mirada, profunda y oscura, parecía leer cada rincón de mi alma mientras yo luchaba por encontrar las palabras. Esa era la noche del baile de graduación. Una noche destinada a ser especial, pero en mi corazón ardía una preocupación que opacaba todo. Nunca imaginé que confesar mi amor podría romper la hermosa amistad que habíamos construido desde siempre. La idea de que él respondiera con un no hacía que me faltara el aliento. La música retumbaba desde la sala del baile, pero yo solo podía escuchar un silencio ensordecedor en mi mente. Recuerdo los momentos pasados en su compañía, cuando nuestras risas llenaban la habitación, cuando compartíamos sueños. Su piel bronceada y la forma en que sus labios se curvaban al sonreír. Todo de él me atraía. La incertidumbre ahora transformaba ese calor familiar en un frío gélido. ¿Podría arriesgarlo todo? ¿Podría soportar perderlo? Mientras respiraba profundo, una oleada de valentía me invadió. Alex, necesito hablarte. Las palabras se escaparon con un nudo en la garganta. Vi cómo el brillo de sus ojos se atenuaba. Mi corazón latía desbocado, asustado, anticipando una respuesta que podía cambiarlo todo. Te quiero. Más que un amigo. La confesión salió como un grito sordo, y el tiempo pareció detenerse. Él parpadeó. Luego, un silencio abrumador nos rodeó. Su expresión se transformó, un retazo de sorpresa seguido de confusión. ¿Acaso había amado nuestra amistad tanto como yo? Mis esperanzas se detuvieron en ese instante. El mundo exterior se desvanecía, y todo lo que existía eran esos dos rostros enfrentados, uno pletórico de amor y el otro inseguro. Las horas parecieron pasar mientras yo leía su silencio. Detrás de su mirada, los murmullos del baile se desvanecían. El aire era denso, como si una tormenta se avecinaba. Y justo cuando creí que iba a responder, su teléfono vibró. Un sonido que rompió la calma. Alex lo miró, y su expresión cambió a una sombra de miedo. Es mi hermana, murmuró, y sentí una ola de pánico recorrerme. Una llamada. Algo grave. Dame un segundo, dijo mientras se alejaba, dejando mis palabras flotando entre nosotros como un susurro roto. Mi corazón se apresuró, un latido en la oscuridad, preguntándome qué habría en esa llamada. La tarde se convirtió en noche, y mi pecho se apretaba con la incertidumbre. ¿Qué pasaría cuando regresara? ¿Iba a destruir nuestra amistad o se desataría otro destino aún más desgarrador? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, eso realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El tiempo se detuvo en mi mente mientras observaba a Alex alejarse, sus pasos resonando en el vacío que había dejado entre nosotros. La música del baile se filtraba a través de las paredes, pero ni los ritmos alegres ni las risas ajenas podían alcanzar el abismo que yo sentía en el estómago. Fue un momento eterno, y cada segundo se alargaba como una sombra en el crepúsculo. Me quedé allí, aferrada a la idea de su posible respuesta, moldeando mil escenarios en mi cabeza. ¿Y si la llamada era solo un pretexto? ¿O si en su mente ya había tomado la decisión de mantener las cosas como estaban? La ambigüedad me perseguía como un espectro, incapaz de no imaginar lo peor. Finalmente, cuando la música sonó un nuevo popurrí, mi mente se desbordó de pensamientos. Recordé cómo, de pequeña, siempre soñé con tener un amor como los de las películas. Y ahora, parecía estar tan cerca, tan tangible, pero también como cristal, a punto de hacerse añicos.
Me pregunté si me había precipitado o si realmente había tenido el valor de decir la verdad. El murmullo del baile se desvaneció más y más, la música gradualmente se convirtió en ruido blanco. A medida que me perdía en mis pensamientos, tomé el camino hacia afuera del salón, buscando aire fresco. Necesitaba despejarme, dar espacio a mi mente atormentada. En el jardín, las luces titilaban como estrellas, y el contacto con la brisa fría me recordó que había un mundo exterior que continuaba, al margen de mi tormento interno. Una parte de mí anhelaba que Alex regresara y tuviera la respuesta que tanto deseaba escuchar, mientras que la otra, más cautelosa, quería que todo se mantuviera como estaba. Con el corazón aún acelerado, intenté hacer una lista de pros y contras de ser honestos el uno con el otro. El sonido de mis pensamientos fue interrumpido por el repentino sonido de pasos tras de mí, me di vuelta y ahí estaba él. Alex, pálido, con ojeras que contrastaban con su energía vibrante habitual. Lo lamento, empezó a decir, y sentí que mi corazón se hundía. Su expresión era la misma que había visto al anterior momento, una mezcla de sorpresa, dolor y confusión. Tuve que irme, mi hermana está en el hospital. Mis manos se escurrieron a mis lados, incapaces de encontrar su camino hacia su calidez. El ambiente se cargó de una nueva tensión, y algo en su voz resonó en lo profundo de mi ser. ¿Está bien?, pregunté, mi preocupación desplazando mis propios miedos momentáneamente. Alex se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración. No estoy seguro, dijo, la angustia evidente en su rostro. Estaba en un accidente y no sé cómo va a salir de esto. Esa palabra accidente caía pesadamente sobre mis hombros. Su familia significaba el mundo para él, y me sentí cada vez más impotente. Lo siento tanto, murmuré, la incertidumbre sobre mis sentimientos palpitando en el aire como un eco. La mirada que compartimos estaba cargada de sentimientos no expresados, amor, preocupación y complicidad. Alex respiró hondo y se acercó un poco más. Gracias por ser siempre tan comprensiva, su tono se suavizó, pero mis inseguridades emergieron de nuevo. ¿Acaso eso significaba que todavía había esperanza? Pero la sombra de la situación presionaba, como un peso añadido a la balanza de nuestras vidas. Mientras mirábamos el horizonte estrellado, comprendí que había un mundo más allá de nosotros, uno que podía complicarse en cualquier momento. ¿Quieres que te acompañe al hospital?, pregunté, la idea de estar a su lado en ese momento tan delicado llena de valor mis palabras. Lo último que quería era perderlo, incluso si eso significaba que tenía que mantener mi propio amor en silencio. Su rostro se iluminó por un breve momento, pero noté un velo de tristeza. No sé si es la mejor idea. Mi mente está demasiado llena. En ese instante exacto, un nuevo dilema se estableció en el aire entre nosotros. La certeza de que su vida estaba cambiando ante sus propios ojos, a pesar de lo que había revelado antes. Sin embargo, algo dentro de mí titilaba con una pequeña chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, el destino aún podía ofrecernos una segunda oportunidad. Pero, con mi corazón en la cuerda floja, me di cuenta de que el amor y la tragedia nunca son tan simples como los cuentos de hadas. Entonces, el brillo de su teléfono vibró nuevamente, y la pantalla mostró un mensaje que aparentemente no podía ignorar. Es mi mamá. Debo irme. La angustia regresó a su rostro, y el dolor de la incertidumbre me golpeó con fuerza. Mientras esperaba su partida, comprendí que nuestras vidas estaban entrelazadas de una forma que ni imaginábamos. Pero también me llenó nuevas preguntas. ¿Podría haber un futuro para nosotros después de todo esto? Y, casi como un destello en la penumbra, me di cuenta de que la respuesta que había estado esperando podría verse completamente transformada bajo la presión del dolor y la esperanza. Alex, llamé, dudosa, justo antes de que se marchara. Pero no pude encontrar las palabras. La noche era desoladora, y en esos momentos, sabía que el camino hacia el amor estaba lleno de obstáculos, y al mismo tiempo, irresistiblemente atractivo. El aire a mi alrededor se cargó de un silencio opresivo tras las últimas palabras de Alex. Quería gritar, quería llorar, pero todo lo que hice fue quedarme ahí, atrapada en la inmensidad de mi impotencia. Cada milésima de segundo que pasaba lejos de él se sentía como un pequeño golpe en el corazón. Miré cómo sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora reflejaban la lucha interna que libraba.
Sabía que sus pensamientos se iban, lejos de nuestro pequeño rincón bajo las estrellas. Lo siento. Necesito irme, murmuró, su voz filtrándose a través de la brisa. Antes de que pudiera decir más, ya había dado un paso hacia atrás, apenas al borde de la oscuridad del camino que conducía al parqueo. Sentí el vacío que dejaba, ese gesto de despedida tan crudo, un eco de todas las palabras que aún no habíamos compartido. Mi corazón latía más rápido, dejando claro que el verdadero dolor no venía necesariamente de su despedida, sino de la incertidumbre que colgaba en el aire entre nosotros. Alex, esta vez lo llamé nuevamente, pero las palabras se me atoraron. No había cómo reclamar el tiempo que se me escapaba. No podía cederme el lujo de arrepentirme, así que, sin pensarlo más, di un paso en su dirección. Por favor. Espera. Mis ojos, llenos de una súplica sincera, se encontraron con los suyos. No tienes que enfrentarlo solo. Cuéntame, necesito que me digas cómo puedo ayudar, dije, aferrando la esperanza de que esas palabras pudieran hacer que se detuviera. Él se detuvo, aunque la tristeza y la frustración continuaron dibujando líneas en su rostro. No sé si puedes, solo no sé si estoy en mi mejor momento ahora. Pero en mi pecho se encendió una pequeña llama de valentía, un deseo ardiente por no dejar escapar este momento que podría ser crucial en nuestras vidas. Quizá no estoy aquí para resolverlo, pero puedo escuchar. Haré lo que necesites. No quiero que te sientas solo. Un silencio denso se intercaló entre nosotros, y por un instante, creí que la distancia se desvanecía. Alex inclinó un poco la cabeza, como si estuviera tratando de asimilar la oferta, o tal vez, como si estuviera luchando contra un planteamiento que lo asustaba. Con un suspiro ahogado, se pasó la mano por la nuca. No eres solo una amiga para mí. Te aprecio de una manera que no puedo expresar. Pero esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas que reflejaban la tensión emocional que ambos llevábamos. Esto me aterra. El peso de su admitido pánico me golpeó, y aunque sabía que era un momento doloroso, la conexión se fortalecía a medida que compartíamos nuestras vulnerabilidades. Yo también tengo miedo, Alex, respondí, mis palabras escapando casi entre susurros. Tengo miedo de que esto nos cambie para siempre. Pero no creo que podamos dejar que el miedo nos guíe. Una chispa de algo cercano a la esperanza brilló en sus ojos, ese mismo destello que siempre había asociado con lo que podíamos ser. Hay tantas cosas que no entiendo. ¿Cómo podría haber un nosotros después de todo esto? Las dudas y las emociones se entrelazaban, creando una red intrincada que nos atrapaba, a ambos. No lo sé, pero creo que encontrar la respuesta juntos podría valernos la pena. Logré articular la idea, a pesar de las mareas de incertidumbre que amenazaban con arrastrarme. Toda historia de amor comienza con una verdad, y quizás la nuestra comienza aquí. Si tomas mi mano, yo prometo estar a tu lado. Antes de que pudiera acabar la frase, su teléfono vibró una vez más. Miró la pantalla y un nuevo mensaje lo sacó de su trance. Es mi mamá. No puedo ignorarlo. Su expresión se tornó sombría y la luz de su esperanza comenzó a desvanecerse rápidamente. Alex, no te conozco completamente, pero estoy aquí para ti. La súplica en mi voz se hizo más intensa. Por favor, no te alejes de mí de nuevo, pensé, deseando que mis palabras pudieran anclarnos a un presente donde nuestro amor pudiera encontrar luz en la tragedia. Pero él dio un paso hacia atrás, y su mirada se llenó de una mezcla de aprecio y desesperación. Lo siento, de verdad. Te prometo que ella se desvanecía de su mente y el dolor de la incertidumbre volvía. Tengo que irme. Mientras se alejaba, la desolación llenó el espacio donde había estado mi mejor amigo. La despedida no fue silenciosa, era un grito ahogado de todo lo que no dijimos. Volvía al hospital, y yo quedaba atrapada en una espera angustiante en el jardín, donde las luces de las estrellas brillaban por todo el cielo, insignificantes ante la tormenta emocional que arrastraba mi alma. Mientras el eco de sus pasos se desvanecía, una verdad pesada se asentó en mi corazón. Habíamos estado muy cerca de cruzar una línea, y sin embargo, el destino se precipitaba en nuestra dirección con una furia inesperada. Decidí que no depondría mis esperanzas. Si había una posibilidad de que la vida nos brindara una segunda oportunidad, no me rendiría tan fácilmente, pero, en medio de mi lucha interna, un nuevo mensaje apareció en mi propio teléfono.
desviando mi mente de su figura que se alejaba. Era de Clara, mi mejor amiga, necesitamos hablar. Hay algo que no entiendo sobre Alex y tú. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué debía saber Clara de nosotros? La confusión invadió mi mente, y en ese instante supe que había un nuevo camino inesperado que se abría ante mí. ¿Podría ser esa revelación un giro más que cambiaría nuestro destino por completo? Capítulo. El aire seguía frío, tan helado como el instante en que Alex se desvaneció entre las sombras. La oscuridad del parque era un espejo de mis pensamientos, y mientras miraba el cielo, la multitud de estrellas se convirtió en un torbellino de interrogantes. De pronto, el mensaje de Clara no solo me obsesionaba, lo sentí como un hilo que podía llevarme hacia el descubrimiento que quizás cambiaría todo. Respiré hondo, deseando centrarme. Sin embargo, el peso de sus palabras aún estaba fresco en mi mente. ¿Qué sabía Clara? Sentada en el banco del parque, mis pensamientos divagaban entre la complicidad que había compartido con Alex y el abismo que ahora nos separaba. Tomé mi teléfono y, con manos temblorosas, respondí a Clara: ¿sobre qué quieres hablar? Un minuto después, vibró nuevamente. Es mejor en persona. Espérame en nuestra cafetería habitual. El trayecto hacia la cafetería se sintió interminable, cada paso resonando como un eco de la ansiedad que se acumulaba dentro de mí. Recorría las calles como si cada esquina pudiera revelarme un secreto oculto. Al llegar, vi a Clara esperándome con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la emoción. Hola, dijo, levantando la mano en un saludo nervioso. Me sonreí, pero en mi interior había un volcán de incertidumbre palpitando. ¿Te acuerdas de la vez que hablamos sobre cómo nuestras vidas se mezclaban sin darnos cuenta? Sí, lo recuerdo, respondí, sentándome frente a ella, consciente de que cada palabra que decía podría marcar el rumbo de nuestra conversación. Bueno, entre tú y Alex hay algo más que solo amistad, ¿no? Su voz tembló ligeramente, y no podía evitar sentir que estábamos cruzando un umbral peligroso. Él me lo dijo. Cuando se lo pregunté, no pudo negarlo. Hay algo entre ustedes que no pueden ignorar, pero también parece que ambos tienen miedo. Mi corazón palpitaba mientras el mundo que me rodeaba se desvanecía. ¿Qué exactamente te dijo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Dijo que estaba preocupado de perderte. Clara empezó a trenzar sus dedos, de arriesgar la amistad que tienen por algo que podría no funcionar. Los ojos de Clara reflejaban preocupación, pero también una comprensión profunda. Ella sabía lo que significaba sentir algo más por alguien que siempre había estado ahí. Lo sé, suspiré, abrazando mi confusión. Me siento atrapada entre ser su amiga y querer algo más. Pero no quiero perderlo. Si no atravesamos esto juntos, podría terminar siendo la razón por la que nos distanciamos. Clara se inclinó hacia mí, sus ojos escudriñando los míos. Te importan sus miedos, y eso es lo que hace que esto sea tan complicado. Pero también tienes que pensar en ti misma. ¿Qué quieres realmente? La pregunta vibró en el aire y me retumbó en el pecho, como un eco sin respuesta. Quería soltar todo lo que amaba de él, pero el temor tejía un velo entre nosotros. Quiero ser honesta con él, pero hay demasiadas cosas en juego. No solo los sentimientos. Clara, ella sintió, como si entendiera la batalla que me libraba internamente. A veces, dar un paso hacia lo desconocido es la única manera de descubrir lo que realmente importa. Tal vez necesiten aclarar estas cosas, hacerlo juntos, ¿y si eso termina en una ruptura? La simple idea me paralizaba, pero al mismo tiempo me sentía impulsada por la necesidad de descubrir la verdad. No podía dejar que el miedo nos dominara, y aunque la posibilidad de perder a Alex era aterradora, el miedo de no intentarlo era aún peor. Cualquiera que sea el resultado, al menos tendrán claridad, Clara decía mientras sus ojos relucían. La vida es demasiado corta para dejar que la duda y la falta de comunicación nos separen de lo que realmente deseamos. En mi interior, la valentía comenzaba a florecer, pero la fragilidad de las emociones que sentía por Alex me impedía actuar con certeza. Tienes razón. Hablaré con él. No puedo seguir ocultando lo que siento. Mientras levantaba la mirada a la calle que se extendía más allá de la ventana de la cafetería, una idea brillante emergió en mi mente. Quizás tal vez deberíamos planear una manera de que se sienta menos asustado. Algo que le permita abrirse.
¿Podríamos invitar a otros amigos? Crear un ambiente más relajado, eso podría funcionar, respondió Clara, sonriendo al ver cómo la esperanza comenzaba a brotar en mí. Si lo abordas de una manera más ligera y menos abrumadora, tal vez se sienta más cómodo hablando. Es un buen comienzo. Al salir de la cafetería, una nueva determinación se encendió en mí. Estaba dispuesta a seguir ese impulso, aunque significara colocar mis sentimientos al borde del abismo. Sin embargo, mientras caminaba, algo me hizo detenerme en seco. En la distancia, vi a Alex, parado en la esquina, hablando con alguien. Su expresión era grave y su postura denotaba tensión. Una sombra de inquietud se adueñó de mí cuando vi que él se giró, sus ojos encontrándose con los míos, pero había algo diferente en su mirada, algo profundo, como si estuviera lidiando con una crisis inesperada. El corazón me dio un vuelco. ¿De qué se trataba, Clara?, le susurré con voz temblorosa. ¿Por qué está aquí? Sin poder quitar los ojos de él, una inquietud creciente me atravesó. ¿Qué habría desencadenado esa expresión en su rostro? ¿Qué nuevo camino se abriría ante nosotros ahora? Mientras caminaba hacia él, la realidad se llenó de ambigüedad y temor. El destino que el universo tenía reservado para nosotros no solo seguía siendo incierto, sino que se tornaba más intrincado. Aunque deseaba que esto fuese el principio de algo nuevo, la oscuridad que rodeaba a Alex me hacía dudar del camino que habíamos decidido emprender. Capítulo. A medida que me acercaba a Alex, una marea de emociones me invadió, cada una compitiendo por ser la más dominante. Sus ojos, normalmente tan radiantes, parecían ahora nublados por una tormenta interna. La figura con la que hablaba se desvaneció en el fondo mientras todo mi enfoque se centraba en él, en su respiración entrecortada y su mirada perdida en un horizonte que no éramos nosotros. Hola, logré decir, mi voz saliendo más tierna de lo que había planeado. Quería parecer fuerte, pero la vulnerabilidad se filtraba por cada palabra. Hola, contestó sin mucha energía, como si tuviera que esforzarse por reconocerme. Su expresión era un mapa de confusión y desasosiego. No te vi venir, ¿estás bien? La pregunta salió casi de forma instintiva, y sus ojos se abrieron un poco más, como si estuvieran haciendo esfuerzos desesperados por conectar con la verdad de mi preocupación. Sí, solo necesito hablar. El peso de esas palabras lo envolvió, y una parte de mí deseó haber ignorado la llamada de Clara. Aquí estaba, el momento que había estado esperando, y Alex estaba seriamente perturbado, como un barco a la deriva en una tormenta. ¿De qué se trata?, pregunté, intentando que la calidez de mi voz disipara algo de la tensión. En su mirada, vi que había algo más profundo que las simples distracciones de la vida, había una herida que, ni él mismo entendía, emanaba una desesperación silenciosa. No sé cómo decírtelo, me dijo. Parecía más frágil que nunca. Era como si cada palabra tuviera el poder de romperlo en pedazos. Alguien me vio hablando contigo mientras intentaba procesar su respuesta, un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mientras intentabas qué? La pregunta salió de mis labios sin pensar, un nudo se formaba en mi garganta, mientras intentaba confesarte lo que siento. Pero no quiero perderte. No quiero asustarte. Una mezcla de alivio y tristeza me invadió, llenando los huecos de un temor que había creído que me haría fuerte. Alex, ¿tú sientes eso? Se sentía como una revelación, como si de repente todas las piezas encajaran. Sí, su voz fue un susurro, pero su mirada se mantuvo firme, cargada de una vulnerabilidad que me hizo dudar. No sabía cómo decírtelo. La idea de que pueda arriesgar nuestra amistad me paraliza. No eres el único, le confesé, sintiendo que la barricada de palabras que había acumulado empezaba a desmoronarse. También siento algo más. Pero tenía miedo de que perdiéramos lo que tenemos. Había un remolino de emociones en el aire, y me acerqué un poco más. ¿Por qué no hablamos de esto? No quiero más secretos entre nosotros. Eso es lo que tanto me asustó, admitió, apartando la mirada hacia el suelo. ¿Y si esto sale mal? No estoy dispuesto a perderte, no siquiera por un instante. Lo que tengo contigo significa demasiado. En ese momento, la distancia que había entre nosotros se convirtió en una barrera tangible, un cristal frágil que amenazaba con romperse. Las palabras de Clara resonaban en mi mente, recordando el valor de ser honesta, y aún así,
las sombras de la duda se manifestaron con fuerza. Podría no funcionar, pero no quiero esconderme más, quiero ser lo que somos, más allá de la amistad. Mis palabras flotaron en el aire entre nosotros, desafiando el estado de incertidumbre en el que navegábamos. Fue un despertar, un claroscuro que encendía un nuevo camino, pero las preocupaciones de Alex empujaban sus miedos como un gran peso en su pecho. «¿Pero y si esto termina mal?», me preguntó. La angustia en su rostro hizo que deseara poder sanar sus temores con un simple toque. «No lo sé», dije, decidida. «Pero sé que quiero intentarlo, Alex. No quiero vivir con el arrepentimiento de no haber intentado lo que podría ser. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?». La tensión en su cara parecía desgastarse por un momento, pero aún persistía. Exploraba sus reacciones, deseando en secreto que una chispa de esperanza emergiera. «Podemos empezar despacio, sin presión. Solo tú y yo. Lo que sentimos no tiene por qué presionarnos, puede ser un camino a». La vez, finalmente alzó su mirada, sus ojos se encontraron con los míos, y la chispa de incertidumbre dio paso a un destello de posibilidad. A veces pienso que tal vez lo que creo, incluso lo que siento, no se puede manejar. Que deberíamos tener cuidado. Pero lo que tú dices tiene sentido y me gustaría intentarlo. La visión de su sonrisa se desvanecía con cada segundo que pasaba, y la conexión que habíamos comenzado a formarnos se sentía a la vez emocionante y aterradora. Solo por un segundo, imaginé cómo se sentiría abrazar la verdad entre nosotros. «Entonces, ¿lo haremos?», le pregunté, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a enraizarse en mi corazón. Pero su respuesta se interrumpió por el sonido ensordecedor de un grito que provenía detrás de nosotros. Con los ojos bien abiertos, nos giramos ambos hacia la dirección del ruido. En cuestión de segundos, el aire se volvió denso, y el tiempo pareció detenerse. Allí estaba él, un amigo común que había sido parte de nuestras vidas por años, pero su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados. Algo evidente había sucedido y no era algo bueno. «Alex. Tienes que venir», gritó, su voz atronadora y cargada de pánico. Una corriente de ansiedad se deslizó por mi espalda mientras miraba a Alex. Los ojos de él daban la impresión de estar en medio de otro tormento. «¿Qué ocurre?», preguntó, temeroso. «No hay tiempo. Ese es complicado». Sabía que el destino estaba a punto de cambiar de nuevo, pero no tenía idea de cómo afectaría no solo a Alex, sino a nosotros. Una sensación inquietante me invadió. Por fin comenzábamos a abrirnos y de repente, la vida se tornaba en un torbellino de nuevas circunstancias. Mientras el aliento se me cortaba, me aferré a la esperanza de que la conversación que habíamos empezado no se desvaneciera entre las sombras de esta nueva crisis. Estaba a punto de desvelar el camino que habíamos construido, pero el impacto de aquel anuncio podría ser el final de toda esperanza que empezaba a florecer. «Vamos», dijo Alex, un brillo de determinación empezaba a despejar sus miedos mientras se dirigía hacia el grito. Pero la duda seguía acechando. ¿Seríamos capaces de resistir a la tormenta que se avecinaba? El pánico en los ojos de nuestro amigo se convirtió en una sombra sobre el momento que habíamos atesorado. La conexión que habíamos comenzado a forjar se sintió como un hilo delicado a punto de romperse ante el peso abrumador de la incertidumbre. Mi corazón se aceleró mientras seguía a Alex, expectante y sumida en la confusión. «¿Qué es tan urgente?», preguntó Alex, casi pegando su voz a la desesperación de nuestro amigo. «Es sobre Laura», dijo, temblando, el eco de su voz resonando en el aire cargado de tensión. «Ha tenido un accidente. La llevaron al hospital, y dijo que tú deberías saberlo». Las palabras golpearon con la fuerza de un rayo, paralizando el tiempo. Laura, nuestra amiga, siempre tan llena de vida, ahora en peligro. Durante un instante, las emociones que habíamos estado explorando se desvanecieron ante una ola de preocupación abrumadora. La luz de la esperanza se apagaba en un instante, y con ella, el suave impulso de abrirnos el uno al otro se sentía en peligro inminente. «¿Estás seguro?», Alex preguntó con voz entrecortada, su cara palidecía mientras las preguntas llenaban su mente. «Lo acabo de oír». «Tienes que venir, ahora», insistió, su tono se volvió más insistente, interrumpiéndonos en el medio de un momento que prometía ser revelador.
Teníamos que dejar atrás la conversación que nos había costado tantas luchas internas, aunque el abrumador deseo de seguir a Alex y la preocupación por Laura estaban en conflicto en mi mente. Una parte de mí temía que esto afectara lo que acabábamos de empezar a destilar entre nosotros. Pero la amistad, así como el amor, viene con obligaciones y una fuerte necesidad de apoyar a los que nos importan. Mientras nos dirigíamos hacia el lugar donde quizás todo había comenzado a desmoronarse, la angustia se instaló en mi pecho. ¿Cómo podría convencer a Alex de que había algo más que necesitaríamos enfrentar, incluso si Laura no salía bien de esto? Alex, comencé, queriendo expresar lo que sentía, pero las palabras se quedaron atrapadas. Tenía miedo de agregar un peso extra a su angustia. Podemos hablar después, necesito concentrarme en esto, dijo, sus ojos fijos en el camino, llenos de determinación y preocupaciones atadas a su rostro. Asentí, sintiéndome impotente mientras una marejada de preocupaciones inundaba mis pensamientos. La noción de perder a alguien como Laura parecía un abismo del que nunca podríamos escapar. Acababa de descubrir hace breves momentos la posibilidad de algo más, y todo parecía tambalearse de nuevo. En el camino al hospital, las imágenes de Laura instintivamente invadieron mi mente, su risa contagiosa, sus historias interminables, esa chispa de locura que podría transformar un día aburrido en una aventura. Esa era la Laura que conocíamos todos. Pero ahora, el miedo a perder esa esencia brillaba desmesuradamente. Al llegar, el bullicio del hospital me envolvió. La luz blanca del lugar destellaba como un faro sombrío, y el aroma de la desinfección llenaba el aire. La ansiedad era palpable, y el ambiente cargado de incertidumbre se apoderó de mí. Aunque el lugar podía ser un símbolo de esperanza, también era un recordatorio mortal de lo frágil que podía ser la vida. «Alex», gritó alguien a lo lejos. Era otro amigo, el de la llamada inicial, quien corría hacia nosotros, la preocupación dibujada en su rostro. «Está en la sala de emergencias, tienen que esperar aquí». El tiempo se detuvo mientras la espera se convertía en un tormento. Despero entre los recuerdos que aún guardaba de Laura y el sudor helado en mi frente. Miré a Alex, que se mantenía al borde de la desesperación, el conflicto en su semblante reflejaba el mismo caos que se agolpaba dentro de mí. Pero las palabras de consuelo se pegaban como un ladrillo en mi pecho. ¿Qué podía decir que realmente ayudaría? Justo en medio de la agonía, un médico apareció. Sus ojos se movieron entre nosotros, y su expresión parecía cansada pero profesional. Pude ver que estaba listo para dar noticias, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. ¿Familiares de Laura?, preguntó, su voz serena contrastaba con el ruido del hospital. Alex dio un paso hacia adelante, su visión fija en el médico, mientras mi pecho latía con una frenética mezcla de esperanza y temor. ¿Cómo está?, preguntó, congelado en su propio pánico, pero disfrazó con una determinación que resonaba por el silencio. El impacto fue severo. Está estable, pero necesitamos hacer más pruebas. Ojalá podamos brindar más información pronto, el médico contestó de manera profesional, aunque no hubo consuelo en sus ojos, la respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estable y ese pero que acechaba en sus palabras como un ser oscuro. Alex miró al suelo, dejando escapar un suspiro entrecortado, mientras el peso de la noticia caía sobre él. ¿Puedo verla? No es posible en este instante. Pero puede esperar aquí mientras completamos las pruebas. Le informaremos lo antes posible. La voz del médico parecía una salida, pero aún así no lograba calmar la tormenta que azotaba mis pensamientos, y fue en aquel frágil instante, cuando un pequeño destello de esperanza parecía brillar, que los sentimientos que había tratado de dejar a un lado empezaron a abrirse paso nuevamente. Si Laura podía salir adelante, quizás habría un camino aún para Alex y para mí. Pero el dolor de la incertidumbre se entrelazaba con las promesas que habíamos hecho y con nuestra imperfecta realidad. No puedo más, murmuró Alex, llevándose una mano a la frente, absorto en pensamientos. El miedo de perder a alguien querido lo atravesaba como una lanza. Me acerqué a él, buscando aferrarme a esa conexión que aún respiraba entre nosotros. No estés solo en esto, le dije, queriendo ser el refugio del que tanto podría necesitar en ese instante tumultuoso. Mientras la espera se alargaba y el eco de las palabras del médico resonaba, sentí un impulso irrefrenable. Con un movimiento sutil, tomé su mano, sintiendo la tensión y la esperanza revolver en el aire.
era un recordatorio de que incluso en medio del miedo, estábamos aquí el uno para el otro, abiertos a la posibilidad de lo que el futuro podría depararnos, a pesar de la tormenta que habíamos enfrentado juntos y que aún no terminaba. La vida, en su complejidad desgarradora, seguía su curso, y las imágenes de nuestro nuevo comienzo se veían difusas en el horizonte. Pero lo último que deseaba era perder la batalla de conflictos internos cuando, justo ahí, había una llama débil, una conexión que podría ser la luz en nuestra tormenta, y mientras el tiempo se deslizaba, la pregunta resonó en mi mente: ¿podremos encontrar una manera de mantener viva esa chispa, incluso cuando todo lo demás parecía desmoronarse a nuestro alrededor? El reloj en la sala de espera tic-tac por debajo de un manto de silencio pesado, y cada segundo parecía alargarse, burlándose de nuestra ansiedad. La luz fría del hospital descansaba sobre nosotros, pero el calor de la preocupación se escurrió por mis venas. La mano de Alex se tensó bajo la mía, casi como si la conexión física pudiera transferir algún tipo de fortaleza en este tortuoso momento. Quería ser su sostén, pero el abismo de mis propios miedos me arrastraba a una lucha interna, que si no se recupera, murmuró Alex, la voz quebrada, perdiéndose entre las sombras y los rostros preocupados a nuestro alrededor. No podía mirarme a los ojos, esos hermosos ojos vivaces ahora estaban nublados por el miedo. Esa vulnerabilidad me atravesó con un dolor agudo. No sé qué haría sin ella, su angustia resonó en mí. Laura había sido el hilo que había tejido nuestras vidas y la idea de perderla era como perder una parte de nosotros mismos. Yo también compartía el mismo temor, pero no podía permitir que eso me consumiera. Me armé de valor para hablar, pero las palabras parecían desvanecerse en el aire espeso que respirábamos. Entonces, finalmente, un pensamiento surgió en mi mente, aleta de esperanza en medio de la desesperación: Laura es fuerte. Siempre ha sido fuerte. Si alguien puede salir de esto, es ella, dije, intentando que mi voz sonara lo más convincente posible. Pero esos simples flujos de consuelo sonaban huecos en el eco de la incertidumbre, la espera se hacía cada vez más pesada. Miradas de otros pacientes, murmullos de enfermeras y el sonido distante de un teléfono sonando se convirtieron en un fondo tenebroso que solo aumentaba el silencio que se había apoderado de nosotros. Recorrí la sala con la mirada, divagando entre los rostros ansiosos y las expresiones de preocupación de los familiares. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que todos ellos, en esta misma sala, enfrentaban sus propias tormentas. ¿Me prometes que aquí seguiremos cuando todo esto termine? Le pregunté a Alex, sintiendo como mi corazón latía mientras mis ojos se mantenían en los suyos, buscando ese destello de conexión que aún podía sobrevivir a la desesperanza. Lo prometo, por lo que sea que esté por venir. Un pequeño murmullo de aliento salió de sus labios, y aunque no me respondió con palabras, su mirada pareció abrazar la promesa como una bendición compartida en medio de la oscuridad. Pero luego, regresó esa nube de duda. Te necesito, admitió, casi en un susurro, y eso me golpeó con fuerza. Esa simple declaración dio un giro inesperado a mi corazón. Mientras luchaba con mis propios sentimientos, otro golpe del destino llegó cuando la puerta de la sala de emergencia se abrió, y una enfermera apareció, su rostro en una neutralidad quirúrgica. Familia de Laura, dijo, su tono impersonal eliminando por un momento toda la esperanza de la sala. Antes de que pudiera articular alguna palabra, Alex se levantó, su rostro ahora una mezcla de esperanza y temor crudo. ¿Cómo está?, preguntó, con una urgencia palpable. Se ha estabilizado, pero necesita pasar la noche en observación. Podrá recibir visitas en unas horas. Hemos hecho todo lo que hemos podido, explicó la enfermera, su actitud profesional era un alivio contagioso, aunque el tono seguía cargado de seriedad. Cuando continuó hablando de cuidados, el tumulto en mi pecho se suavizó un poco. No obstante, la mención de la noche estiró las sombras de mi ansiedad. La incertidumbre envolvía cada momento y 5 minutos parecían eternidades. Laura iba a necesitar a alguien. Todo mi ser quería estar allí, pero aún había esa inquietud en mi interior, esa lucha entre mis sentimientos por Alex y mi deseo de ser el pilar que Laura necesitaba en este instante crítico. Al volver a sentarnos, Alex se pasó la mano por el cabello con esa señal de inquietud que conocía tan bien. ¿Y si pasa algo? No sé qué haría. Estaremos aquí, no,
interrumpí justo antes que la tristeza cubriera la esencia de su voz. ¿Y si combinamos en que pase lo que pase, la apoyaremos? Laura quiere que ambos estemos con ella, y quiero que lo sepamos. El sonido de su respiración se estabilizó un poco. Tienes razón, dijo, aunque su voz temblaba con cada palabra. No puedo dejar que la ansiedad me consuma ahora. Pasaron unos minutos que parecieron horas, pero había algo en el aire, una presión que parecía prometer una conexión más profunda entre nosotros. Me permití soñar con un futuro que pensaba imposible momentos antes, pero el pensamiento me asustaba. Miré a Alex, totalmente absorto en sus pensamientos, sus ojos llenos de un dolor que, de no estar unido a mí, podría haberme hecho quebrar. No puedo dejar que te sientas solo en esto. Juntos. Siempre. Fue una promesa sincera, un anhelo. Sin embargo, algo en mi interior también sabía que la situación estaba a punto de cambiarlo todo. De repente, mi teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, vi un mensaje de texto de Laura, algo que nunca había esperado. Lamento no estar contigo. Pero tengo que decirte algo cuando despierte. Es importante. Mis ojos se abrieron como si la tierra se moviera bajo mis pies. ¿Qué pasa?, preguntó Alex, mirando con curiosidad. No podía decirle, no todavía, es solo. Laura es ese tipo de persona. Siempre tiene algo en mente. Fui incapaz de ocultarle el temor que se alojaba en mi corazón. Sin embargo, aquella revelación inesperada obligaba a las palabras dentro de mí a luchar por salir, a hacer espacio y dar forma a un nuevo conflicto que palpitaba en la penumbra. ¿Y si lo que tiene que decir puede cambiarlo todo? ¿Cómo lidiaríamos con eso? La pregunta quedó colgando en el aire, con la sombra de ese cumplimiento que acechaba en cada rincón, y la chispa de incertidumbre iluminaba el camino que estaba a punto de desvanecerse en el horizonte. Fue entonces cuando todo lo que había guardado dentro me abrumó. La posibilidad de que, en un momento de vulnerabilidad, Laura pudiera exponer algo que impactaría no solo nuestras vidas, sino también mi relación con Alex, ya fuera el vínculo que habíamos comenzado a fraguar o algo más profundo, me hizo quedar inmóvil. Simplemente quedé ahí, sin respuestas, sintiendo que el destino ahora se apresuraba hacia nosotros, trayendo consigo un nuevo dilema que nadie esperaba. La posibilidad de perder a Laura era la carga inminente, y la posibilidad de que lo que ella tenía que decir alterara el rumbo de todo lo que había construido con Alex era un desafío que estaba a punto de desatarse en un juego de emociones sin igual. Unos minutos después, la enfermera regresó, interrumpiendo la penumbra que nos envolvía. Laura podrá recibir visitas ahora, si desean pasar a verla, dijo, y esas palabras fueron como un destello de esperanza en la oscuridad. La forma en que Alex se enderezó en su silla, apenas conteniendo la emoción, me hizo recordar lo importante que era Laura para ambos. ¿Vas a ir primero?, pregunté, sintiendo como un pequeño nudo se formaba en mi garganta. Mi mente giraba entre el deseo de estar allí para ella y la ansia de no perder de vista a Alex. No. Vamos juntos, contestó Alex, y su determinación resonó en mí. Él era el ancla que necesitaba en ese momento. Con los corazones latiendo al mismo ritmo, nos levantamos y nos dirigimos hacia la sala de hospital. El pasillo estaba iluminado con esa luz tenue, casi dorada, que parecía alejar las sombras de la incertidumbre, aunque internamente sabía que la lucha no había hecho más que comenzar. Al entrar en la habitación, la vista de Laura recostada en la cama, con tubos que serpenteaban alrededor de su cuerpo, resultó desoladora y fascinante al mismo tiempo. La sonrisa que solía iluminar su rostro era solo un eco, pero en sus labios aún había una expresión que indicaba que estaba combatiendo. El sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo constante, y por un momento, sentí que todo estaba bien. Laura, murmuré, acercándome a ella, mientras Alex se quedó un paso atrás, observando con ojos ansiosos. Ella reaccionó lentamente, abriendo los ojos con esfuerzo. Su mirada se centró en mí primero, y el destello de reconocimiento la atravesó por completo, su voz era apenas un hilo, pero en el fondo de sus ojos podía ver la determinación. «¿Estás bien? Has pasado lo peor», le dije, esforzándome por infundir tranquilidad en mis palabras.
Estamos aquí contigo. Alex dio un paso adelante, y en ese instante, me di cuenta de que nuestras manos, entrelazadas antes en la sala de espera, ahora se separaban. Su momento había llegado. Laura, soy yo, tuvo que contener la emoción antes de hablar, y yo podía percibir la vulnerabilidad escondida tras su fachada. ¿Cómo te sientes? Ella se esforzó por sonreír, aunque la expresión era más una mueca. Un poco cansada, pero, estoy aquí. Su mirada se oscureció repentinamente, como si en su mente estuvieran empezando a gestarse pensamientos más profundos. Daba la sensación de que había algo más en su mente, algo que ella había luchado por decir. Laura, antes de que te quedaras dormida, recibí tu mensaje, inicié, buscando las palabras adecuadas. Lo que sea que debas decir nos importa mucho. Un suspiro salió de sus labios, y su mirada se tornó intensa. No quería lastimarlos. No quería hacer esto más complicado. Frases entrecortadas pero significativas. Sentí que un escalofrío recorría la habitación al escuchar las palabras entrecortadas de Laura. Laura, puedes decirnos lo que sea. Estamos contigo, aseguró Alex, dando un paso más cerca, y yo lo seguí, como si las palabras de Laura fueran un puño en el estómago que exigía nuestra atención. La angustia dibujó formas en su frente. No hay fácil manera de hacerlo. Siento que tengo que explicar lo que ha estado pasando en mi vida. Para que entiendan. Mi corazón se detuvo por un instante, el aliento en mi pecho se sentía pesado. ¿Qué podría ser tan serio que necesitara ser compartido en ese momento, después de todo lo que habíamos pasado? La sombra de lo indescriptible parecía apoderarse de la habitación. ¿Qué es, Laura? Le pregunté casi con un hilo de voz, dispuesto a aceptar cualquier revelación, pero temiendo lo que pudiera surgir de su boca. Es solo que, he estado guardando esto. Tomó un profundo respiro, y su frente se arrugó en un acto de censura. He estado viendo a alguien. Dio un golpe en el aire, como si una leve brisa la quisiera empujar a retroceder. La revelación se deslizó con la suavidad de una pluma, pero el peso fue colosal. Laura, ¿qué? Exclamó Alex, su voz entrecortada por la confusión. La tensión en el aire había crecido a niveles insoportables, y no sabía si su sorpresa correspondía a la incomprensión o a la decepción. Escúchenme, imploró ella, y sus ojos se llenaron de una triste realidad. No quise que afectara nuestra relación, su amistad. He estado saliendo con Liam. El nombre resonó en la habitación como un eco distante. Liam, el amigo que compartíamos, el que había estado en nuestras vidas de forma tan orgánica, de repente se convirtió en una sombra que se extendía sobre nosotros. Las palabras colgaron en el aire, y la atmósfera se tornó pesada, como una tormenta de emociones acumulándose a punto de estallar. Un silencio abrumador ocupó el espacio, y la cercanía que antes compartía con Alex ahora se sentía como un abismo que llevaba a una incertidumbre aterradora. Las promesas de estar juntos se diluían en la revelación de secretos, y mientras yo luchaba por encontrar mi voz, podía ver la tormenta de confusión y dolor reflejada en los ojos de Alex. Laura, no puedo. Su voz temblaba, y esa angustia traspasó la sala. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Las palabras de ella se disolvieron en sus labios, pero yo sabía que este momento marcaría un punto de quiebre en todos nosotros. Me enfrentaba a la posibilidad de que las revelaciones de Laura abrieran una brecha sutil entre Alex y yo, y el miedo me envolvió como una sombra. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos volver a ser los mismos después de haber escuchado lo que acabábamos de descubrir? No lo sé, fueron sus palabras entrecortadas, una súplica. Miré a Alex y vi la confusión trasladada a su rostro, como si dos mundos chocaran en su interior. No sé cómo lidiar con esto, se lamentó. La vulnerabilidad en su voz era clara, y el entrelazado de nuestros corazones, que había comenzado a sanar, ahora parecía desmoronarse ante esta nueva realidad. Se podría haber escuchado una aguja caer en la sala. Cada segundo pasado solo acentuaba los latidos de un conflicto pronto a estallar. Laura nos había traído de vuelta a este escenario, a una encrucijada en la que cada decisión aterciopelada nos separaría más o nos uniría para siempre. El futuro brillaba difuso, y lo único que podía sentir era que estábamos al filo de un abismo. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo, y, mientras la mirada de Alex se centraba en Laura, mi propio universo tambaleaba.
Laura era el epicentro de nuestras vidas, y su revelación había sembrado una inquietante duda en lo que creíamos que sabíamos del otro. Me permití un momento para observar a Laura, recostada en esa cama de hospital, recuperando su aliento de una batalla que no había elegido librar. Un mar de emociones oscurecía el brillo habitual en sus ojos. Laura, logré finalmente murmurar, siempre estamos aquí, siempre hemos estado. Tu verdad, miré a Alex, que apretaba los labios en un intento de contener la tormenta. Tu verdad no tiene que cambiar eso. Laura bajó la mirada, y su expresión se tornó en una mezcla de dolor y culpa. No puedo seguir con esto. Ustedes son importantes para mí, y he estado viviendo una mentira. Nunca quise que esto los lastimara. No quería que Liam interfiriera entre nosotros, pero ¿por qué Liam? Alex interrogó, la frustración en su voz floreció como un volcán a punto de estallar. ¿Por qué no te acercaste a mí? Sabes que podrías haberlo hecho porque temía perderlos, perder a ambos, respondió Laura, y por un breve instante, su vulnerabilidad apareció como un destello de luz, iluminando la oscuridad. Cuando todo esto comenzó, me sentí atrapada en esta red de expectativas y presión. ¿Y Liam? Liam me hacía sentir viva, cuando todo lo demás me pesaba, mis pensamientos giraban en espiral. Las palabras rozaban la superficie de un océano de emociones en mí. Había llegado a la sala de hospital con la esperanza de recuperar una amistad sólida, pero ahora la complejidad de los sentimientos era como un laberinto del cual no sabía si habíamos podido escapar. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté, tratando de mantener la calma, disimulando el pánico que comenzaba a crecer dentro de mí. No podemos olvidarnos de esto. Necesitamos soluciones, respuestas, así que de repente hay que encontrar respuestas. Alex se volvió hacia mí, el resentimiento asomando por los bordes de su tono. ¿Qué te parece que me siento, tú? Laura trató de hablar, pero su voz apenas era un susurro. No quiero que esto nos destruya. No perdamos la belleza de lo que compartimos, por favor. Las palabras de Laura eran como un grito en el desierto. Era evidente que sus intenciones eran buenas, pero su confesión había arrojado luz en los rincones más oscuros de nuestras vidas. Fui atraído hacia un dilema abrumador: debíamos continuar luchando por lo que teníamos o permitir que este nuevo reto desbordara nuestras raíces. Al mirar a Alex, sentía que estábamos parados en la orilla de un precipicio. Su mirada caía entre la frustración y la incomprensión, y, en ese instante, comprendí que nuestras decisiones no solo repercutirían en nuestras amistades, sino que delinearían nuestro futuro de formas que ni siquiera podíamos imaginar. Tal vez necesitamos un tiempo, propuse, sintiendo como una mano interna apretaba mi corazón. A pesar de las palabras suaves, sentía que estaba rompiendo algo esencial. ¿Tiempo para qué?, replicó Alex, su frustración se palpaba en el aire. La distancia entre nosotros se hacía palpable, como si una barrera invisible comenzara a levantarse. ¿Para pensar en lo que hemos perdido? Nada puede ser igual, ¿verdad? Esas palabras resonaron como campanas en mi mente. La verdad sacudió los cimientos de mi conciencia, y la idea de perder a Alex me producía una angustia desgarradora. Laura era valiente por haberlo dicho, era el primer paso hacia la sanación, pero sería suficiente para reconstruir lo que teníamos. No estoy diciendo que esto sea fácil, murmuré. Pero si no nos damos la oportunidad de entenderlo, podemos perderlo todo. ¿Hay algo que entender?, preguntó Alex, con su voz quebrada. ¿Acaso no ves? Me ocultaron algo que sentía que era parte de mi vida, de nosotros. Laura cerró los ojos, y puedo imaginar el peso de la culpa aplastándola. Deseaba encontrar el balance perfecto entre el dolor que había causado y la esperanza de un nuevo comienzo. No sé qué camino tomar ahora, pero quiero luchar por nuestros lazos. La conversación se sentía como una balanza, con su destino pendiendo hacia un lado o el otro. La habitación se volvía más pequeña con cada intento de encontrar una salida. La revelación de Laura era solo el principio, y el eco de sus palabras dejó un sabor amargo que amenazaba con silenciar nuestras interacciones futuras. A medida que el silencio se apoderaba de nosotros, el sonido de la máquina de monitoreo se convertía en un recordatorio constante de la fragilidad del momento. En ese instante, un susurro de esperanza me atravesó, y decidí sostener esa esperanza como un salvavidas.
¿Qué pasaría si, en lugar de guiarnos a la descomposición, este giro inesperado nos brindaba la oportunidad de forjar algo aún más fuerte? Pero mientras pensaba en esas posibilidades, un pequeño sonido resonó en el fondo de la habitación. La puerta se abrió de golpe, y un rostro familiar apareció, una expresión de sorpresa y desconcierto en su lugar. Era Liam. La apariencia de su figura fue como un relámpago, iluminando lo que creía que era un momento de reivindicación, rompiendo la delicada calma que tratábamos de establecer. La atmósfera se tornó en un campo de batalla, las miradas de todos se desplazaron hacia él mientras su sonrisa se desvanecía. La llegada de Liam no solo complicaba la situación más de lo que ya era, sino que forzaba a cada uno de nosotros a confrontar la realidad cruda, nada podía permanecer igual, y el futuro, que se tornaba incierto, ahora solicitaba ser reclamado. La pregunta pesaba en el aire: ¿podría haber reconciliación en medio de este caos, o estábamos destinados a sucumbir entre las sombras de lo que una vez fuimos? Un nuevo capítulo se abría, y el rumbo de nuestras vidas dependía de cómo decidíamos enfrentar el instante. La angustia en el aire se intensificó al ver a Liam entrar en la habitación. Su presencia era como un torrente de emociones: luz y sombra, conflicto y conexión. Los ojos de Laura se abrieron de par en par, y el ambiente se volvió eléctrico. Con un gesto recuerda, Alex retrocedió, dejando caer mi mano. La burbuja que habíamos intentado crear no hacía más que desmoronarse. ¿Qué haces aquí?, preguntó Laura con una voz que temblaba, la unió de esos sentimientos que estaban comenzando a ser difíciles de sostener. Liam se mantuvo en la entrada, su semblante mostrando confusión. Escuché que estabas en el hospital. Pensé que debería estar aquí. Miró a Alex y a mí, y todo en él reflejaba un desafío silencioso. ¿Qué esperaba que hiciéramos? Que lo absolviéramos, que no cuestionáramos sus decisiones. No es el momento, le respondió Alex, llenándose de rabia a medida que se reanimaba la angustia del momento. Pero el fuego en su interior era aún más intenso. Era el eco de la traición y la confusión, y sentí que esa emoción se filtraba en mí. Laura, necesito hablar contigo, insistió Liam, dando un paso hacia adelante. No creo que eso sea posible ahora, ella cortó, su voz temblorosa pero firme. La determinación en sus ojos resonaba. Estaba aquí, en la línea de fuego de lo que habían creado sus lealtades atormentadas, miedo a la pérdida, la presión emocional desbordante de lo que implicaba vivir en su verdad. Pero mientras su espíritu emanaba fuerza, el mío se tambaleaba entre la necesidad de apoyarla y mi caos interno. Déjame explicarte, comenzó Liam, pero Laura alzó la mano. No hay nada que explicar. La verdad está clara. Pero nunca querría que nuestra amistad se viera comprometida por esto, declaró, su voz llenándose de poder. Lo que había sido revelado nos confiaba la valentía de ser honestos. Mis ojos se encontraron con los de Alex y, aunque su rostro reflejaba dolor, había un rayo de comprensión en su expresión. No sabemos cuál será nuestro camino después de esto, murmuré, reconociendo que la tristeza era parte de nuestro viaje, pero no prevalecería sobre la esperanza de la sanación. Esto no puede ser real, gritó Liam, casi a punto de perder el control. Tú no puedes realmente pensar que esto es fácil para mí. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros?, preguntó Laura, y la bronca temblorosa en la atmósfera se atenazaba. Cada uno de nosotros lidiaba con los vestigios de lo que había sido, pero pareciera que no existía un camino claro hacia lo que podría ser. Aunque el caos era palpable, sentí que una transición profunda estaba tomando forma. Este momento significaba más que un simple conflicto. Era una oportunidad para desafiar la fragilidad de nuestros corazones, y respirar una nueva verdad los haría renacer, en lugar de enredarse aún más. Me adelanté, dando un paso preocupante al frente. Laura, empecé, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que trataba de unir el silencio. No podemos seguir aferrados a viejas amistades a expensas del nuevo futuro que esperamos construir. Necesitamos reconocer el dolor, pero avanzar hacia algo más fuerte. Juntos. Los ojos de Laura se suavizaron, y aunque Alex se quedó en silencio, lo vi contemplar mis palabras. El peso de la claridad nos rodeaba lentamente mientras las pesadas sombras se retiraban. La verdad había llegado para liberarnos, una chispa que, aunque pequeña, podía avivar el fuego de nuestras vidas. Necesitamos lidiar con esto a partir de ahora.
No tenemos que permitir que este instante nos arruine. Pero debemos ser honestos entre nosotros, dije, tomando aire profundo. Tanto con lo que sentimos como con lo que hemos compartido. Alex asintió, su mirada ahora desprendiendo una mezcla de tristeza y resolución. Así es. Pero esto no será un viaje fácil. Hay heridas que tendremos que sanar. Y sí, habrá dolor. Pero después de la tormenta, siempre sale el sol, agregó Laura, su voz más fuerte. Siempre hay camino hacia la esperanza. Podemos enfrentarlo. Juntos, el silencio que siguió era un eco de reconciliación y descubrimiento, y aunque el futuro se mantenía incierto, ahora había un nosotros donde antes solo hubo confusión. Las palabras de cada uno resonaron en el aire, llenas de la promesa de un nuevo comienzo, sabiendo que, aunque la vida a veces dañaba, el amor, la amistad y la conexión eran fuerzas demasiado cósmicas como para ser rechazadas. Conforme las miradas se aferraban y compartían en aquel pequeño espacio, comprendí que lo que pasara a partir de ahora solo nos forjaría más fuerte, llevándonos a reescribir nuestra historia. A veces, el mayor acto de amor es el perdón, y en el camino hacia nuestras verdades encontraríamos el significado de nuestra conexión, y así, después de un profundo respiro, finalmente pude murmurar, la verdad, aunque dolorosa, siempre nos une más de lo que creímos. Así que hagámoslo. Reconstruyamos lo que somos. Con amor, con verdad, y juntos, volví a mirar los rostros que me rodeaban, y sentí que, a pesar de la tormenta, habíamos finalmente encontrado el camino hacia la luz.